Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Utan Shaolin Kung Fu. Hoy tenemos en exclusiva nuestra primera entrevista en español al maestro Yuri Jiménez, quien es discípulo del gran maestro Tai Che, que fue formado en la Escuela de la Danza del Dragón en El Paraíso, Caracas, Venezuela. Esta entrevista la hemos dividido en tres partes, así que por favor asegúrate de verlas todas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un like en nuestro video. Por favor, quédate con nosotros. Yuri, entrando un poco en el tema de cómo son las clases, quisiera saber cómo son las clases que estás impartiendo actualmente, ¿verdad? Ya hablamos de cómo eran las clases en la danza del dragón, cómo las daba el gran maestro Tai, y ahora tú, quisiera saber cómo son esas clases que estás impartiendo y qué importancia le das a las aplicaciones de los movimientos, ¿verdad? A ese entrenamiento cuerpo a cuerpo, ese contacto físico, ¿verdad? Para desarrollar esas habilidades que al final del día te hacen un artista marcial completo, digamos, ¿no? Bien, en cuanto a Kung Fu, tengo, digamos, dos clases básicas, ¿ok? Las doy los días sábado y domingo, ¿ok? La primera clase es una clase que es abierta a todas las personas que quieran participar, donde enseño Chenji y Tai Chi. Quita por Primero abajo. se hace Tai Chi y luego se hace Chenji. Exacto, como lo hacía Anthony Lima, como lo hacía Alexandra Toro, ¿ok? Ya te había explicado en un segmento anterior por qué esa preferencia, pues. Porque tengo en esa clase de Chingy gente que es muy adulta, ¿ok? Que está interesada en la salud, en el buen desenvolvimiento de sus condiciones físicas, de estabilidad, sobre todo. Mucha gente de edad se cae, todo eso lo sabemos, se caen porque su tantiem va subiendo de nivel, en el sentido de que va subiendo el cuerpo, no de nivel espiritual o de energía, sino que va subiendo y por eso que el cuerpo se va encorvando, ¿ok? Cuando el tantien sube al pecho, uno tiende a caerse, ¿ok? Entonces tengo este grupo en el cual hay personas de edad y hay personas y los discípulos también están allí, pues. Porque ellos tienen que aprender Chenji. De hecho, yo enseño Chenji para que ellos puedan utilizar en algún momento como defensa personal, ¿ok? Entrenamos solamente para eso, ¿ok? Después de eso tengo la clase de los discípulos, en la cual solo entrenan mis discípulos, ¿ok? Gente que viene de otras escuelas, gente que hizo clases con el maestro Tai en la antigüedad y que quieren volver a entrenar, no pueden entrar a esa clase, ¿ok? Y eso es y hay una razón para eso, ¿ok? Eh, Mucha gente que practicó y se dejó de practicar y empezó a volver a practicar, lo que agarraron fue malas mañas de entrenamiento, ¿ok? No pueden entender que tú tienes un grupo que va, digamos, avanzando paulatinamente en el mismo sentido. Y la gente se quiere integrar allí, pero no es posible. Si yo tengo una clase de sexto grado de primaria, no puedo meter allí niños de kinder, porque la clase de sexto grado se paraliza, la de kinder no aprende nada. ¿Ok? Entonces, bueno, yo doy clase en esta sección únicamente a mis discípulos, a maestros agregados y a la CIE. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? La dedicamos al Liu Hetan Lang y al Pachi en este lapso de tiempo que tenemos actual. ¿Ok? Porque primero el Liu Hetan Lang es la línea original del maestro Tai en cuanto a mantis. ¿Ok? Muy poca gente sabe eso. Segundo, yo tengo una predilección especial por este estilo porque cuando me enteré de eh, de las hazañas que tenía el maestro de Liu Chao, el maestro Ding, ¿ok? En Mantis, y el cual derrotó al maestro Liu Chao en un encuentro amistoso que ellos tuvieron. Y dije, bueno, pero este Mantis, ¿qué es? Resulta que es el Mantis, digamos, de ceremonia, eh, tiene elementos, aunque la gente diga que no, de Chenji, tiene elementos de Tombi, que es un estilo muy parecido al Picuá. De hecho, para mí, desde el punto de vista de la... Esa, eh, esa,
tiene elementos de Pacuá y tiene elementos de Chenji. Ok, para mí nadie me quita eso porque yo he practicado esos estilos y los veo en la forma de Ilioge Tanlán. Otra cosa que es muy importante, sí, es un estilo suave en el sentido que no conlleva mucha demanda física, ¿ok? Tú lo puedes practicar hasta una edad mucho más avanzada que, por ejemplo, el 7 estrellas, que es un estilo sumamente fuerte, fuerte y exigente, ¿me entiendes? Ojo, tiene que pasar por... Sí, bien, tiene que pasar por 7 estrellas en algún momento, porque tú tienes que desarrollar esa valencia también. Pero cuando tienes 61 años como tengo yo y tienes que empezar a recortar, digamos, las cosas que estás practicando en el sentido que, bueno, no puedo practicar esto más porque no tengo tiempo, o esto no puedo hacerlo porque no me interesa ahorita. Pues. Bueno, nos estamos centrando en los estándares, ¿ok? Eh, y en Pachí, ¿ok? ¿Por qué esto? Tengo discípulos nuevos, ¿okay? Que lo que tienen son 2 años entrenando y que tengo que enseñarles la parte blanda de un sistema de artes marciales y el Liu Lang es muy bueno para eso, ¿ok? De hecho, para mí, y digo, para mí es el mejor sistema de mate que hay, ¿ok? Y además el mate original de la línea del maestro Taipa. Y Pachi para que agarren fuerza, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo unos discípulos nuevos que estoy tratando de llevar a los métodos de entrenamiento de los cuales hablaremos en el próximo segmento, si hay tiempo, Claro que hay y que tiempo. puedan, y claro, y que puedan tener las habilidades que yo quiero desarrollar en ellos. Pues. Claro. Hay un plan determinado que estoy llevando con estas personas a cabo. Pues, ¿ok? Y algo que hablamos Eh, antes, ¿no? Que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer determinado sistema de una manera correcta o de simplemente que se vea bien, porque tu cuerpo no da para eso, tan sencillo como eso. claro, Y de eso no se puede cambiar, pero se puede mejorar. Entonces tú, por dependiendo supuesto. de la situación de cada persona, de cada individuo, pues tú puedes empezar a adaptar el entrenamiento y el sistema de manera de que empiece, de que eso que no se ve bien en algún momento, pues empieza a mejorar y bueno, la persona empieza a mejorar, pues. Bueno, quisiera corregirte algo. No es adaptar el entrenamiento del sistema, es adaptar el entrenamiento nada más. El sistema tiene que permanecer tal cual. ¿Ok? Correcto. Los esquemas, desde mi punto de vista, no pueden cambiarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es el legado, son los libros que los maestros del pasado te dieron a través de su experiencia para que tú pudieras desarrollar tu parte personal como artista marcial. No todos los movimientos del esquema tienen una aplicación práctica. Todos tienen aplicación, pero no todos son prácticos para aplicar. Hay movimientos muy complicados de 3 o 4 o 5 movimientos en una sola técnica, son muy difíciles de poder aplicar en una persona de movimiento. Todo va, sí, sí, es igual. Ahora, ¿qué sucede? Tú puedes utilizar esos movimientos para mejorar tus movimientos simples. ¿Por qué? Y es evidente. Lo pongo un ejemplo gráfico. Cuando tú aprendes a manejar bicicleta, tienes las roditas atrás, ¿te acuerdas de esas roditas? Y tú manejas, te concentras nada más en mover el volante, ¿me entiendes? Tus maniobras son básicas, pedalear y mover el volante, ¿ok? Porque tú estás implicando el sentido del equilibrio. No lo necesitas porque tienes estas roditas, ¿ok? Cuando tú quitas las roditas es como si practicaras algo más complicado. Tienes que agregar el equilibrio, el ritmo, tu propia fuerza cuando pedaleas, ok, antes era mucho más fácil. Esa es una de las aplicaciones de los esquemas. Cuando tú haces movimientos difíciles, los fáciles te salen más fácil, para la redundancia. ¿Ok? Entonces, es por eso que tú no puedes cambiar los esquemas. ¿Ok? Aparte que es un libro de técnicas. Mira, te estoy entregando las técnicas que sean Fouillé. Aquí hay 72 técnicas. Practícalas. Saca de ahí las que puedes utilizar tú según tu contextura física o según su valor como arte marcial y las demás las practicas en el libro. El libro no lo cambia. Es como si trajera las fórmulas de matemáticas de un libro determinado que son las que te van a servir a ti, por ejemplo, para arquitectura, o las que no son las mismas fórmulas que te pueden servir para música. ¿Ok? La gente no entiende eso y bueno, es una forma de explicar. Bueno, hacemos esto, nos dedicamos, como te estaba comentando, al Pachí y al Dios Estandado. Empezamos con movimientos de Sansao, de Picuá, ¿ok? Los 4 movimientos básicos de Picuá. Hacemos el puño de palo que se utiliza en Wing Chun. ¿Por qué? Porque en ese movimiento tú practicas el giro de la cadera y practicas una posición muy baja para dar fuerza en las piernas. ¿Okay? Eso viene del entrenamiento del palo largo del Wing Chun,
el cual, como te digo, es un arte de los que yo practiqué, pues. ¿Ok? Y bueno, después hacemos los esquemas. Y luego de esto hacemos lo que llamamos reacciones. ¿Qué son reacciones? Son movimientos sacados de los esquemas en un orden determinado para que tú puedas aprender a defenderte de ataques determinados. Porque tú tienes que crear la reacción, lo que hemos hablado antes. Tú no te puedes, por ejemplo, defender de un golpe pi, ¿me entiendes? Si no tienes la reacción. Tú tienes que lanzarte pi, otra vez pi, otra vez pi, tú hacer la parada correcta, la parada correcta, la parada correcta. Que puede ser con Mati, puede ser con Cheji, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, vas estudiando las diferentes reacciones que tiene el cuerpo humano, que son limitadas, ojo, por la misma estructura física. Tenemos 2 brazos y 2 piernas. Todo el mundo tiene eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que varía? La forma en que tú te mueves y la angulación de acuerdo al eje X, Y, Z. ¿Ok? La que llamamos triangulación en el espacio. Pues. Entonces, bueno, si un golpe viene aquí, y eso se ve mucho, por ejemplo, en armas de mano, ¿me entiendes? Que esto sería una especie de pi en Kung Fu, ¿ok? Tú tienes que defenderte de ese golpe con una técnica determinada. Y bueno, vas estudiando las técnicas que hemos recopilado de los esquemas para hacer el trabajo que te estamos comentando, ¿ok? Bueno, evidentemente es bastante fácil. ¿Por qué? Porque los discípulos vienen de 1 hora y media de practicar Chenji y Pachi. Perdón, Tai Chi. Entonces es mucho más fácil, ya vienen calientes. La preparación es muy corta, porque esa clase, debido a mis otras actividades, la tengo muy condensada en el tiempo. Tengo nada más 45 minutos para dar esa clase. Y ahí tengo que meter todo esto. No paramos. ¿Ok? Un esquema pasa el otro, un esquema pasa el otro. Estamos hablando de discípulos, no estamos hablando de gente con un entrenamiento normal a ponerle. ¿Ok? Entonces, bueno, no es para todo. Si yo meto una persona nueva en una clase de discipulaje de este tipo, evidentemente esa persona va a ralentizar el funcionamiento de la clase y no voy a lograr nada ni con la persona nueva ni con los discípulos que estoy entrenando. Pues. La gente no entiende que cuando tienes un sistema cerrado, no puedes meterle variables, ya sean matemáticas o químicas o físicas, sin que el sistema se vea alterado. Es una cuestión que se puede utilizar en artes marciales fácilmente. Pues. Y bueno, luego de eso hacemos avanzado, que son las reacciones derivadas de las técnicas de los esquemas, como estoy explicando. Por ejemplo, en Mati, la primera reacción que yo enseño es contra estos 3 puños, los 2, 3. ¿Qué hago? Hago Oulosai, hago Kunchue y hago Penta. Y otra vez Oulosai, Kunchue y Penta. Esa es la primera reacción contra 3 puños. Eso le va dando a la persona la seguridad de poderse defender de una línea recta, de un puño en línea recta, que es lo más frecuente en un artista marcial entrenado, ¿ok? Porque hay lo que llaman en inglés los eye maker, todo ese tipo de cosas. Todo esto tiene que ser estudiado. Así más o menos como estamos entrenando en estos momentos, pues, en cuanto al discipulaje. Pues. Eh, a, les doy ciertos tips de energía interna, ¿ok? De Qigong, porque es importante hacer Qigong dentro de las artes marciales, porque tú te lesionas, las fibras musculares se rompen, tienes dolores en el cuerpo, etcétera, 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 sobre todo cuando entrenas a esta intensidad. Claro. ¿Y qué sucede? Pues tienes que darle ¿cómo se llama? Una solución a esa situación, pues. La solución es hacer ejercicio de Qigong, ¿okay? Por lo general, yo aprendí los ejercicios de Qigong de Tombi, ¿okay? De un amigo mío que conocí en la mezquita de Caracas, el cual sabía Tombi, evidentemente, pues es un chino musulmán, eso es de la comunidad judía. ¿Okay? La gente no sabe que, por ejemplo, en la mezquita de abajo de la gran mezquita de Caracas hay 2 canchas de baloncesto techadas, hay baño, hay sala de pesa. Claro, si no eres musulmán, nunca has entrado allí, pues. Y ahí fue donde yo aprendí con él hace como 15 años este sistema chipre. Entonces, seccioné ese sistema y le doy a la gente de manera de que ellos puedan, a mis discípulos, perdón, de manera que ellos puedan desarrollar eso, pues, ese extra que les falta. Esa es más o menos, a grosso modo, la forma en que estoy dando clase ahorita. ¿Okay? Yuri, para terminar nuestra entrevista, me gustaría saber qué forma de entrenamiento tradicional continúas usando y cómo lo has adaptado a las necesidades actuales. Una pregunta interesante, ¿ok? Fíjate, primero el entrenamiento tradicional siempre ha sido el mismo. El esquema, ¿ok? Y hacer Pai Da Kun. Pai Da Kun es el endurecimiento del cuerpo.
¿Te acuerdas que en el gimnasio teníamos unas varas largas Sí, de varas de pescador que tú hacías los ejercicios de lanza con esto? Hacías mucha fuerza con ese tipo de entrenamiento. Estaban los sacos de pared en los que tú golpeabas y endurecías la mano, pues. Esos son los sistemas de entrenamiento que el maestro está ahí, digamos, y el gimnasio, dentro de sus condiciones en aquella época, podía ofrecer, pues. Después se utilizó multifuerza y demás. Ya el maestro Tai no estaba allí, pues. Ya había una clase de multifuerza dentro de la sala. Ahora, eh, ¿cómo adapto todo esto, digamos, tradicional a las formas actuales a las necesidades actuales, como tú lo acabas de decir? Primero, hay que ver cuáles son esas necesidades actuales. La primera es el tiempo. Realmente la persona no tiene el tiempo necesario para practicar un arte marcial y sacarle todo el jugo, todo el provecho que pueda sacarle, ¿ok? Ya nadie prácticamente puede entrenar 4 o 5 horas a menos que sea un profesor y que tenga la disciplina para hacerlo y que, bueno, que este sea su actividad principal desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, económico, ¿ok? ¿Por qué? Si esto no te puede mantener desde el punto de vista económico, tú tienes que trabajar 8 horas diarias. ¿Me entiendes? Entonces llegas a tu casa cansado, hay que atender a los niños, hay que atender a la esposa, hay que atender al perrito, hay que tener lo que hacer en la casa y cuando vienes a ver, ya son las 10 de la noche. claro. Entonces, bueno, o te acuestas a dormir o te pones a platicar a esa hora. Si empiezas a platicar a las 10 de la noche, vas a terminar 11:30, 12 para el día siguiente volver a hacer lo mismo. Entonces, bueno, ahí el factor tiempo, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar primero los elementos interactivos de la práctica, ¿ok? Y hacerla lo más eh, eh, útil posible. La palabra es útil en realidad, ¿ok? Bueno, entonces tenemos primero el taolú, la forma. Hay que aprender formas, eso es evidente. Uno tiene que aprender 3 o 4 formas bien y eso le va a ayudar a uno a poder ejecutar las demás formas correctamente, ¿ok? La librería, que yo he llamado, que son los alumnos, no puede ser cambiada. Yo no puedo hacer un movimiento, por ejemplo, de Marte y poner un movimiento, no, vamos a hacer Chenji aquí. ¿Me entiendes? No, eso no tiene sentido. O en vez de un Chenji voy a hacer Lin Kuen en este movimiento. No, las cosas son como son. Evidentemente todos los sistemas han sido inventados por personas humanas, ¿ok? Pero hasta que tú no has llegado al estado de uno de esos maestros de la antigüedad que le metían puños a bolas de hierro, ¿ok? Eso está documentado, el maestro Lin lo hacía, el maestro de Dios está en la de Chao, pues. El maestro Lin lo hacía, pues. Entonces, bueno, hasta que tú no has llegado a ese nivel, tú no te puedes poner a inventar. Ya todo desde mi punto de vista está inventado. Lo que sí se puede hacer es buscar variables de entrenamiento que te permitan usar el corto tiempo que tienes para entrenar de una forma más efectiva. ¿Ok? Primero, los taolú no pueden ser cambiados. Ese es el legado que tú tienes de los ancestros, el legado marcial que tú has recibido, y eso lo tienes que mantener en el tiempo. ¿Okay? Quizá cuando te vas haciendo más viejo, a lo mejor no puedes hacer la patada de tornado. Es normal, pues. Usted no la hace, la marcas nada más, porque ya tú tienes 70 y pico de años, si te caes y te rompes una rodilla, la recuperación no va a ser de 2 semanas, va a ser de 6 meses. Ok. Después hay que diferenciar 2 tipos de alumnos. Primero, el alumno agonista, el alumno que le gusta el combate, que le gusta las cosas fuertes, que le gusta la realidad de la pelea, ¿ok? Que son pocos, ojo. ¿Por qué? Porque el miedo dentro de la percepción del humano es algo que es natural. A nadie le gusta ser golpeado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, tenemos el agonista que no teme a eso, ¿ok? Es una persona que puede entrenar, digamos, sana, que es una parte de las artes marciales modernas de Kung Fu, que es realmente dura. Tú ves cómo se da esa gente y de verdad que son admirables, son atletas de alto rendimiento. ¿Ok? Ojo, no todo el mundo puede ser atleta de alto rendimiento toda su vida. Todo tipo que ha pasado por la cuestión sabe eso. ¿Me entiendes? Ok, tenemos eso. Y después tenemos el segundo tipo de alumno que es el tranquilo, lo que llamo el tranquilo. Es la persona que no es amante de la violencia, ¿ok? Pero se tiene que aprender a defender, lo sabe que se tiene que aprender a defender, pero tú no puedes poner, por ejemplo, a una persona tranquila con un Juni Zapata, por ejemplo, del primer día. O sea, el hombre se va a retirar y tú quieres que la persona tenga éxito, no que fracase. Entonces tienes que poner las condiciones para que esta persona pueda llegar a acceder a los conocimientos y habilidades de Kung Fu dentro de su rango de efectividad.
propio de la persona. Pero okay, no todo el mundo, no una mujer de 45 años, como mi esposa que acaba de conocer, puede pegar un puño como lo puedo pegar yo, que peso 100 kilos. ¿Me entiendes? Son diferentes cosas. Pero puede saber dónde pegar, puede mejorar su pegada de una forma que pueda ser un arma para poderse defender y salir avante de una agresión determinada. Bueno, tenemos dos tipos de personas, el agonista y el tranquilo. Tendríamos un tercer tipo de persona a la que no le importa nada esto, pero bueno, ya no lo vamos a tomar en cuenta aquí porque evidentemente no entra dentro de los parámetros que estamos estudiando. Entonces tenemos los tipos de entrenamiento que tenemos que hacer. La primera es la reacción. Tú tienes que tener reacciones ofensivas y reacciones defensivas. ¿Ok? Las ofensivas son las con las que tú vas a ganar un combate. ¿Ok? O una situación de defensa personal o una situación de duelo. Después vamos a eso. Tú tienes que tener, sí, tú tienes que tener una pegada fuerte o saber usar los ojos con efectividad o conocer las partes del cuerpo donde te puedes golpear para tú poder ser efectivo en el ataque. Porque a ti te dan una cachetada, tú que has practicado no sé cuánto tiempo, te dan una cachetadita y tú te ríes. Bueno, ¿qué es eso, chico? Tú estás jugando conmigo. Tú te metes un martillo de martillo y ya acabaste la pelea, pues. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las armas de la otra persona no te hacen daño a ti. ¿Me explico? A ti me mete un golpe en el estómago y bueno, ¿qué pasó, chico? Yo he peleado con gente que este golpe, que me pegue este golpe y yo caigo, pero tú no me hiciste nada. La persona tiene que estar fuerte, tiene que tener reacción de ofensiva realmente eficaz. Segundo, una reacción defensiva, ¿ok? Que es la segunda, digamos, en cuanto a necesidad, ¿ok? Tú tienes que ganar un combate con una reacción ofensiva, pero tienes que tener reacciones defensivas para poder defender cuando te atacan. Y una persona que es hábil atacando, pues, tiene que saber cómo se llama, cómo defender, ¿ok? Y aquí voy a utilizar un bastón de Caleb para que entiendas las diferentes reacciones defensivas. Hay tres tipos, si tú tienes esto como un vector en matemáticas, ¿ok? Un vector X, Y, tiene una línea entre esos vectores, imagínate que esto es un puño, ¿ok? Tú tienes varias reacciones que puedes utilizar. La primera reacción, desde el punto de vista de la estructura, es la reacción de, de desvío, de absorción. El puño viene y tú absorbes el movimiento. Algo se utiliza mucho en Tai Chi y en Pakua. Absorben. Exacto, exacto. El vector lo cambia de una posición X, Y a una posición X, Y', usando tu brazo para absorber. Eso lo llamo yo desvío, ¿ok? O, perdón, absorción. Tienes la reacción en línea recta, o sea, si este es el brazo, si lo vemos de arriba, tiene una reacción en línea recta, que es lo que yo llamo bloqueo, ¿ok? Por ejemplo, el pao de Chen Yi es un bloqueo, ¿ok? Tú colocas una fuerza en 90 grados en el brazo que te permite a ti desviar su trayectoria. Y después tenemos el desvío, que es cuando tú entras, ¿me entiendes? Una acción también de ataque, y esa misma acción de ataque hace que tú desvíes el vector atacante y puedas golpear a la persona al mismo tiempo que te está defendiendo. Esto sería el elemento tierra de Chen Yi, por ponerte un ejemplo. ¿Okay? Entonces, tiene tres estructuras de reacción defensiva ante un ataque determinado. Eso tiene que estudiarlo en todos los ángulos en los cuales te pueden atacar, y eso se saca de los esquemas. ¿Okay? Después vamos a la estructura. ¿Okay? ¿Qué es la estructura? La estructura es la forma en que los huesos y los segmentos corporales están localizados de manera de que tú tengas una estructura fija, o sea, que tu defensa no colapse. Si un golpe circular viene así, tú metes una estructura acá que no tiene fuerza, no tiene solidez, no, sí, tu estructura colapsa. Hay una parte ¿cómo se llama? En arquitectura que se llama tenseguridad, que es el estudio de los segmentos corporales, del segmento de una estructura X, por ejemplo, un puente, de manera que estén conectados y que las tensiones de los mismos hagan que el puente esté sólido. Claro. Y fíjate que en los puentes también se utilizan cables. Es Sí, el mismo concepto, pero llevado, digamos, a la parte de defender una mano claro. o una patada o un De hecho, golpe o un los agarre. puentes no son rígidos, son flexibles y se mueven Exacto, y absorben no son rígidos. vibraciones y todo el... Exacto. Y se mantiene en estructura gracias a la tenseguridad.
¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas tienes que practicarlas dentro de tu cuerpo. ¿Ok? Después de eso, cuando has aprendido defensa, cuando has aprendido ataque, tienes que aprender a encadenar los movimientos. O sea, encadenar uno con el siguiente. Y ahí es cuando los esquemas tienen su mayor efectividad. Yo recuerdo haber oído un cuento sitio de la Asociación Distrital de Kung Fu, que siempre fue muy buena en combate, empezó a aprender combate porque los otros también estaban avanzando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le enseñaron un viejo, pues, le enseñaron Tuan Chu y volvieron a ganar. ¿Por qué? Empezaron a encadenar movimientos de una forma que no habían hecho antes y volvieron a ser ganadores, pues. ¿Ya? Ahí hay una utilidad del esquema que es, digamos, aplicada a eso. Era Vicente Nieves que estaba entrenando a la selección en ese momento. No sé si tú recuerdas este cuento, lo supiste. Bueno, exacto. Bueno, después de eso tenemos de encadenar los movimientos, tenemos el trabajo de fuerza, de defensa y golpeo, ¿ok? La estructura corporal es una cuestión, pero tienes que tener fuerza. Un conejo no puede ganarle un tigre. Punto. Siempre ha sido así, ¿ok? Quizá el conejo se puede escapar, pero ganarle un tigre no puede. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que tener la fuerza suficiente para que tu estructura corporal sea flexible, pero suficientemente digamos, estable para que el choque de fuerza no rompa tu vector. Si tú aplicas 15 gramos de presión aquí, y yo tengo aquí un gramo, 15 kilos, aquí tengo un kilo de presión, evidentemente los 15 kilos van a hacer que mi estructura de un kilo de presión pues colapse. Esto es para una explicación, digamos, somera para que la gente entienda esto. Después tiene que hacer la parte final, que es combinar todas las anteriores, ¿ok? Tienes que tener una buena pegada, tienes que saber defenderte, tienes que saber lo que es absorción, desvío y bloqueo, ¿me entiendes? Tienes que aprender a combinar todos esos movimientos y dentro de los parámetros de movimiento del sistema, ¿ok? Yo, por ejemplo, puedo hacer así, y eso es manti. No, eso no es manti, eso es karate o taekwondo, pero manti no es, ¿me entiendes? Entonces, con las técnicas del sistema, tú tienes que incorporar todas estas variantes, otro tipo de entrenamiento, escoger las que son prácticas a ti o hacer las que tu maestro te transmita, y bueno, entonces así empezar a hacer ese tipo de cuestiones. Ya habíamos hablado de los tiempos de reacción, ¿me entiendes? Tú tienes que tener la reacción que tú haces de entrenamiento. Para tener una reacción, por ejemplo, de esta mano del Oulosai de Manti, ¿ok? Que es una de las técnicas básicas en 7 estrellas. Tú tienes que haber practicado esa técnica 2000 veces para poder utilizarla, para que sea un reflejo condicionado. ¿Por qué? Porque tú no tienes tiempo de pensar en un combate, o en una situación de defensa personal, o en una situación de duelo. Bueno, entonces, bueno, lamentablemente hay que practicar cientos y cientos de repeticiones de la cuestión. Para eso hay que tener una mente fuerte, que esté bien enfocada en lo que quiere en el Kung Fu. Yo quiero lograr esto en Kung Fu. Y bueno, ahí no hay nada que hacer. Pues, tenemos varias estrategias que hay que entender también. Primero, golpear con todo el cuerpo. Muchas personas piensan, y eso es porque las manos son nuestro, digamos, contacto sensorial, táctil básico con el mundo exterior, que con las manos que voy a pelear. Tiene que pelear con el hombro, tiene que pelear con la cadera, tiene que pelear con la rodilla, tiene que pelear con el codo, tiene que pelear con el antebrazo, ¿ok? Y hay que entrenarlo, porque la gente lo que hace es el puño, la cuestión, porque su tacto, su eso tiene un nombre en psicología, no lo recuerdo ahorita, su percepción táctil está enfocada en las manos, porque con eso es que tocamos el mundo. Pero, por ejemplo, por un ejemplo, tú no le das un besito a tu esposa con el codo. ¿Me explico? Te Claro, das un besito con la boca, con las manos. Esos son los instrumentos que utilizamos más frecuentemente para ponernos en contacto táctil con el mundo exterior. Claro, no, yo lo que quiero es golpearlo. Es una cosa diferente. Entonces, tienes que aprender a golpear con todo el cuerpo. En cuanto a estrategia, la primera que tienes que tener es don't entry. La persona no puede entrar en tu área de pelea. Una persona, y la área de pelea, Bruce Lee escribía muy bien. Decía que era el largo de tu pierna. En Cali o en esgrima eso se llama tallar. El largo de tu pierna define un círculo en el cual tú no puedes dejar entrar a nadie. Si tú quieres evitar una pelea, tú echas para atrás para que el círculo de la persona tuyo y el círculo de la otra persona no se intersecten. O sea, ¿me explico? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo dejar que la persona entre en mi espacio vital. Si la persona entra, tengo que atacarla. Y para eso tengo que tener en cuenta de que
eso ya es una agresión. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué le pegaste primero? Él entró, si yo no me muevo primero, él pega a mí. ¿Me explico? Entonces, bueno, don't enter y don't touch. No dejo que nadie me toque. ¿Ok? Si tú te pones a ver peleas entre niños de 2 o 3 años, ellos no se golpean, van a la lucha, van al agarre, al movimiento así, ¡ya! Y se jalan los pelos y todo. Pero van a la lucha, no van al golpeo. Lo cual te indica a ti que la forma natural de pelea del ser humano es la lucha. Y en caso chino sería el salcheo. Por eso que el salcheo es tan efectivo. Es la forma natural en la que el hombre en sus comienzos pelea. El golpe, el strike vienen después. Entonces, bueno, eso básicamente es como entrenar con nosotros. Hay que preguntarse 2 cosas. ¿Para qué entrenas? Tú puedes entrenar para competencia, lo cual es perfectamente válido. ¿Qué sucede con la competencia? La competencia, uno tiene que entender que es un sistema cerrado en el cual hay unas reglas que tienes que obedecer. Tienes que adaptarte a esas reglas, ¿ok? ¿Me explico? Hay que adaptarse a esas reglas, pues si no, evidentemente eres descalificado, ¿ok? Claro. Muchas de esas reglas, por ejemplo, combate se utilizan para la seguridad de los competidores, porque es un deporte, aunque es muy violento, es una cuestión competitiva en la cual te vas a medir contra un ser humano de manera de ver quién es el mejor y ganar el correspondiente trofeo, la correspondiente medalla, la correspondiente premiación. ¿Okay? El esquema tiene que ser el mejor dentro de los parámetros de tu sistema. ¿Okay? Estas son las formas de entrenamiento para competencia. ¿Okay? Cuando tú entrenas para duelo, tú estás pensando en salir vivo de una situación de vida o muerte, en la cual la otra persona te quiere matar y tú tienes que defenderte. Eso es lo que yo llamo duelo. ¿Ok? En la defensa personal, la otra persona, quiere intimidarte o robarte o golpearte, pero no matarte. ¿Ok? Eso es un planteamiento diferente. Entonces, desde el punto de vista legal, tú no puedes utilizar técnicas letales. Desde el punto de vista legal, ojo, técnicas letales para defenderte. No puedes hacerlo. ¿Ok? Porque hay una normativa que te dice que si tú matas a una persona o la lesionas o le cortas la cara, vas a ir preso. ¿Vale la pena ir preso con una persona que te está agrediendo? No. Yo le di clase a un cuerpo de policial en Venezuela hace 15 años y muchos de ellos querían arreglar todo con el rol y con el revólver. No, viejo, si una persona que viene borracha te viene a agredir, tú no puedes utilizar el revólver o el rol, el PR-24, pues. Tienes que utilizar técnicas que sean para defenderte de ese tipo de cosas. ¿Okay? Eso es lo que es la normativa legal. Desde mi punto de vista, ¿me entiendes? Tanto el duelo como la defensa personal son lo mismo. Si una persona me viene a agredir en defensa personal, yo me defiendo con todo lo que tengo. ¿Ok? Primero porque yo vivo en Venezuela. En Venezuela es común que una persona te está agrediendo y otra persona está allá haciendo lo que llamamos campaneo, que es visualizar que la persona que te está agrediendo no sea lesionada y que puede escapar. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de cosas, todos esos escenarios, hay que tomarlo en cuenta cuando practicas arte marcial. Y tener un plan básico para cada uno de ellos que pueda ser flexible de manera que tú te puedas mover en diferentes escenarios. Si yo veo que una persona me está atacando y veo que hay 2 o 3 allá con la mano en la cintura, lo más probable es que tengan un revólver. Yo a lo mejor elimino este, pero los otros 2 me van a disparar. ¿Me explico? Todo ese tipo hay que ver qué uso. Y si de verdad tengo que defenderme porque no me queda otro remedio, tengo que poner a esta persona entre yo y las personas que están viendo la situación desde lejos, pues, para que evitar que me vayan a tirar un tiro, pues. Todo ese tipo de cosas se van estudiando, se van, digamos, haciendo patentes a medida que tú vas entendiendo cómo se mueven los cuerpos de las personas en el espacio determinado. Claro. Tienes que ver una situación de defensa personal, dónde está la mesa, dónde está la silla, si hay un arma que puede utilizar, ¿me entiendes? Si hay un libro que puede utilizar. Ojo, porque es mejor que te digan que tú eres una persona sucia peleando que a que te digan lo mataron. Cada quien elige su cuestión. Entonces, bueno, esos planteamientos modernos hay que introducirlos, digamos, para que el curso tradicional pueda levantar su alma, que yo pienso que está un poco dormida, ¿okay? Y volver a ser tan efectivo como lo era en el pasado, donde había caravanas de personas que eran cuidadas
por guardaespaldas profesionales, como en el caso del maestro Dean, ¿entiendes? Y que bueno, que esto vuelva a ser lo que esto pueda hacer lo que fuera antes dentro de nuestros patrones actuales de sociedad, pues eso es evidente. Y yo puedo pedir a una persona, bueno, mira, mata a ese, ¿no? ¿Qué es eso? Yo sí soy partidario desde el punto de vista del judo japonés que el kung fu, las artes marciales, son para detener la violencia. Pero para detener la violencia tú tienes que estar dispuesto a usarla y a defenderte correctamente, porque cuando tú eres una presa, nadie te respeta. Así más o menos es como yo pienso. Eh, Viene de las diferentes situaciones de artes marciales en las que yo me he visto involucrado a través de la enseñanza, por ejemplo, garrote larense. Yo, por ejemplo, sé porque a mí no me gusta la competencia, ¿me entiendes? Yo particularmente sé. Y es un rasgo, digamos, negativo mío. Mi maestro de garrote me dijo una vez, Yuri, tú le vas a pedir a una persona para ganarte una medalla de la. Y yo puedo entender eso desde el punto de vista de Sanova, que era un peleador callejero, un tipo que usaba bastón y cuchilla, una navaja en la cuestión. Pero no puedo estar de acuerdo cuando entiendo que el Kung Fu es necesario, la competencia y la capacitación deportiva para mantenerlo vivo. Mi respuesta, claro, mi respuesta es, hay que ir a competencia, me explico, hay gente, los niños tienen que ir a ese tipo de cosas, porque eso es lo que va a mantener el Kung Fu vivo a través de los años. Y después, cuando tu etapa deportiva ya ha terminado, si ellos lo desean, entonces empiezan a profundizar en estas etapas de las cuales te estoy hablando, en Claro, las cuales el arte marcial se convierte en arte marcial y no en deporte, y después, al final, tú te conviertes en alguien que está practicando Kung Fu para mantenerte fuerte y saludable cuando tengas 80 años, como el maestro Tai, que hasta mi misma esposa dice, ¿cómo es posible que este hombre se mueva así? sí, Se ve que no tiene la misma facilidad de la vez pasada, pero cuando te metes una mano te cae. sí, sí, El sí, mismo Yumi lo dice. El maestro Tai todavía me derriba a mí cuando le da la gana. Pues. sí. ¿Por qué? Porque Lo, nosotros tenemos 40 años lo practicando, pero vi, el maestro Tai tiene 65. lo vi en ¿Me entiendes? O persona. sea, exacto. Nosotros tenemos 40 años practicando, pero el maestro Tai tiene 65. Claro, Ok. Y bueno, el Kung Fu así, pienso yo que se va a perdurar en el tiempo con un esfuerzo coherente de parte de los que lo están tomando en serio actualmente, porque no todo el mundo que practica Kung Fu lo toma en serio. sí, Esta es una cosa que es importante, hacer la diferencia. Cuando una persona es seria y cuando no es tan seria como debería ser. claro, Ojo, no puedes obligar a esa persona a que sea lo que tú quieres, porque las características mentales tuyas son diferentes a lo que cualquier otra persona puede hacer. No puedes obligarla. Pero claro, bueno, tú mantienes tu posición y ya está, pues. Lo claro, demás que mantenga así. claro. Así más o menos es que yo veo el desenvolvimiento de la forma de entrenamiento tradicional y cómo llevar esto al futuro, valga la redundancia, a futuras generaciones de práctica. Claro. Bueno, Yuri, te quiero agradecer ya que terminamos la entrevista. Gracias por el apoyo, gracias por compartir todas esas anécdotas y experiencias durante tantos años no solo dentro de nuestro linaje Után y bajo la tutela del gran maestro Taise Che, sino también debido a tu experiencia y tu conocimiento que has adquirido en otras artes marciales también, ¿verdad? Que te han hecho y te han formado como un artista marcial completo. Gracias Sí, por participar, de verdad. no, Así, gracias a ti, Jorge, porque creo que y sin que me quede nada por dentro, el esfuerzo que estás realizando para que Bután vuelva a ser, digamos, conocida o que las personas dentro del mismo Bután conozcan las diferentes manifestaciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos, es un esfuerzo loable, ¿ok? Yo te digo sinceramente, yo sería muy flojo para hacer eso, realmente. O sea, claro, porque hay diferentes, la gente, tú lo sabes, la gente no entiende que, por ejemplo, yo no estoy disponible todo el tiempo, claro, porque yo paso la mitad del día entrenando, ¿me entiendes? Para mantenerme. Cada vez que tú vas avanzando en edad, tienes que entrenar más, porque bueno, porque tus condiciones físicas van mermando. Para claro, tú mantenerte y poder seguir avanzando, tienes que entrenar más. Entonces, bueno, yo tengo que entrenar ahorita y antes me iba para la calle, ahorita no. Yo tengo que entrenar a las 11:30, me echo un baño y me tengo que acostar a dormir por lo menos una hora. sí, Es normal, tengo 61 años, sí, pues sí, sí, no hay nada que hacer. Pues si quiero seguir siendo un artista marcial como tal, pues tengo que hacer ese sacrificio. claro. Y agradecido a ti por la oportunidad. Espero seguir viendo tus programas durante mucho tiempo, ¿ok?
hay mucha gente debutante todavía afuera en el mundo que tiene muchas cosas valiosas eh, Que que aportar. ofrecer, ¿ok? Ojalá que en tu próximo viaje a China puedas entrevistar todavía al maestro Tai, que él acepte la entrevista y que con esto cerremos un ciclo de oro de discusión de Bután a través del mundo, ¿ok? Así Y es. de verdad, otra cosa, muchas gracias a los maestros que han trabajado antes, a Vincent May, a, a- al maestro, a los maestros que han Maestro Jason Sow, contactado. Sí, realmente hay cosas que uno no conoce. Yo no hablo chino, por ejemplo, y claro. ellos están en un ámbito internacional, estudian en Taiwán, que yo no conozco personalmente. Se les agradece mucho el esfuerzo que han hecho de compartir también sus conocimientos en este espacio que tú has abierto. Sí, Ok, agradecido a todos. la iniciativa de ellos de participar también, ¿no? Porque al final, bueno, Jorge Pérez lo conocen en Venezuela, lo conoces tú, lo conoce mi maestro, ¿verdad? El círculo en Venezuela, pero afuera nadie me conoce como tal, ¿no? Y que se hayan abierto y apoyado el proyecto, algo nuevo, algo diferente, porque yo pienso que no hay nada como esto ahorita dentro de nuestro linaje. Alguien que se te haya tomado la iniciativa de contactar a estos maestros afuera, o a los practicantes, o los discípulos, ¿verdad? De nuestra línea, y se haya tomado el tiempo de hacer esto y reunirnos todos en un espacio, ¿no? Tan sencillo como eso, Claro, pienso yo. eso se entiende, Jorgito, por la siguiente cuestión. Hay preparaciones que te van dando, que te van dando la vida, que te llevan a ti a un determinado lugar y espacio y tiempo. En tu caso, que estás afuera y que tú manejas el inglés, ¿me entiendes? Es importante porque tú puedes comunicarte con los maestros en inglés, que es una cosa que mucha gente habla. No hicimos esta entrevista en inglés porque mi inglés no es muy bueno como para hablar 2 horas seguidas. Claro, ¿Me explico? Además, yo hablo muy rápido. Hablar en inglés me hubiera costado muchísimo, ¿ok? Ojalá que esto pueda tener subtítulos en inglés para que los maestros de sí, afuera puedan, lo vamos a hacer. eh, digamos, entender cuáles son las mentalidades de la gente que está en Venezuela, o por lo menos de la mía, Claro, que es muy particular por las condiciones en las cuales aprendí arte marcial. claro, Pero bueno, todo se da, pues. Y aunque tú digas que no te conozcan, ahora sí te conocen. claro. Te conocen porque tú has tenido un esfuerzo genuino en difundir esto, ¿ok? Eh, Evidentemente tú no puedes entrevistar a toda la gente gustando el mundo, eso es No puedo. imposible. ¿Ok? Pero bueno, a medida que las cosas se van desenvolviendo y tú vas viendo paralelismo, cuando voy a entrevistar a gente que está disponible, a gente que me contó una historia que creo que es importante que la gente conozca Claro, por qué este maestro es así, por qué este maestro entrena pasado, claro. son cosas que te van llevando por el camino. El camino mismo se muestra a sí mismo. Así ¿Sí? es. Bueno, Bueno, agradecido, Jorge, de muchas verdad que sí. gracias, Yuri. Un abrazo. Saludos y que estés Un bien. abrazo para todos. Saludos.